Cierro los murales de la Secretaría de Educación Pública y verán en ellos todas las expresiones, digamos, de la educación rural e indígena, pero también de la urbana, de la necesidad de las personas adultas de estudiar, y en eso Ana Laura Gallardo Gutiérrez va a mostrarnos aquí precisamente toda una perspectiva central. Abrazo al compañero entrañable, a Felipe Ávila, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sí, y con ello les digo, compañeras y compañeros, que otro mundo es posible gracias a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, subsecretario. Pedimos al director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Felipe Arturo Ávila Espinosa, nos brinde su mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es un día de fiesta. Estamos celebrando en este espléndido escenario que nos platicó tan emotivamente mi querida secretaria Alejandra Frausto, la Casa del Pueblo de México, Los Pinos. Me da muchísimo gusto estar en esta ceremonia con mis queridas y admiradas secretaria Alejandra Frausto, secretaria Leticia Ramírez, maestra Delfina, gobernadora electa, mi muy gran amigo Luciano, compañero de muchas aventuras durante este gobierno. Me agrada mucho también compartir este espacio con Ana Laura Gallardo, con todas y todos ustedes que están aquí con nosotros, invitadas, invitados especiales, gente que trabaja en las dos secretarías hermanas, medios de comunicación, todas y todos quienes nos siguen por las redes sociales. Es de verdad un motivo de orgullo acompañarlas y acompañarlos en esta ocasión. Nada hay más importante para el desarrollo de los pueblos que la educación. Desde la antigüedad más remota y hasta el día de hoy, si queremos tener un indicador que muestre tangiblemente el avance de los pueblos en su progreso material y espiritual, en su identidad, en el fortalecimiento de sus vínculos comunitarios, en su valoración de su pasado y su presente, en su integración social y en su proyección hacia el futuro, ¿qué mejor que una mirada a su educación, a la importancia que se concede a los procesos de enseñanza-aprendizaje, al papel que ha tenido la discusión de la educación en sus grandes momentos fundacionales, al respeto que la sociedad otorga a sus maestras y maestros, al valor que las familias le dan a que sus hijas e hijos se formen con valores que fortalezcan a su comunidad y, desde luego, al papel que tiene el Estado para organizar y garantizar que la educación llegue a todas y a todos. Desde esta perspectiva, no seríamos la nación que somos si las generaciones de mujeres y hombres que la forjaron no hubieran dado una importancia central, estratégica, a la educación. Si ésta no hubiera tenido la relevancia que tuvo en las culturas prehispánicas, muchos de cuyos conocimientos y saberes han perdurado hasta nuestros días. Si en la etapa colonial no se hubiera desarrollado una importantísima labor educativa que hizo que floreciera la ciencia, las humanidades, las letras, la cultura. Y sí, ya como nación independiente, los fundadores de nuestra nación no hubieran asignado un papel central a este maravilloso binomio que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya desde los albores de la nación que surge de la independencia, la educación fue vista como el vehículo principal para alcanzar el progreso. El Estado sustituyó a las corporaciones religiosas, particularmente a los jesuitas, para que la educación dejara de ser un bien privado y lo convirtió en un bien público, que estuviera al alcance de sectores más amplios de la sociedad, incluidas las mujeres y los indígenas.
Y en el Congreso Constituyente de 1916-1917, el artículo que provocó los más intensos debates fue el tercero, que definió el carácter de la educación como laica, obligatoria, gratuita, universal, controlada y garantizada por el Estado. Al iniciarse la discusión del artículo, Francisco J. Múgica afirmó que estaban en este momento ante el momento más solemne de la revolución, pues, y cito, se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas. Fin de la cita. Y en efecto, uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana fue establecer un sistema educativo nacional universal, basado en la educación laica, obligatoria, gratuita, científica, haciendo a un lado al clero y a la educación religiosa. El Estado asumió como su responsabilidad que la educación llegara a todas y a todos, a las niñas y niños de las ciudades y del campo, a las hijas e hijos de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores, de las clases medias y también de los sectores con mayores recursos económicos, sin distinción de ninguna clase. Y emprendió una tarea titánica, dejar de ser un país de analfabetas y conseguir que todas y todos supieran leer y escribir y cursaran la educación pública que el Estado ponía a su servicio mediante escuelas elementales, urbanas y rurales, diurnas y nocturnas, sabatinas, para que no solo las niñas y los niños pudieran asistir a clases, sino también sus madres y padres que trabajaban y no tenían cómo estudiar. Uno de los mayores cambios estructurales del México que surge de la Revolución está en el ámbito educativo. Este cambio fue posible gracias a la Secretaría de Educación Pública, creada por iniciativa de José Vasconcelos y hecha realidad por el trabajo y el compromiso ejemplar de miles de mujeres y de hombres, jóvenes en su mayoría, que hicieron suyo el proyecto vasconcelista y se fueron a los barrios populares, a las comunidades rurales, a las zonas indígenas, a alfabetizar, a enseñar aritmética, español, geografía, historia, ciencias, humanidades, civismo, deportes, oficios, técnicas. El proyecto de Vasconcelos, que era de una educación integral, que combinaba las ciencias con las humanidades, la educación con la cultura y el deporte, la teoría con la práctica, la formación académica con el trabajo, el proceso educativo con las necesidades productivas de las comunidades y que fomentaba el arraigo de las y los estudiantes con sus lugares de origen y que no ignoraba que para que las y los estudiantes tuvieran un buen aprovechamiento, debían, antes que nada, estar bien alimentados y no enfermarse, por lo que promovió desayunos escolares y conocimientos elementales de higiene y nutrición, y sentó con ello las bases de lo que ha sido, desde entonces y hasta ahora, un sistema educativo nacional ejemplar. Hoy tenemos un sistema universal de educación que garantiza que todas las niñas, que todos los niños, que todos los jóvenes y personas mayores puedan ir a la educación pública desde el nivel preescolar hasta el universitario de manera gratuita. Este es un cambio profundo, estructural, que a veces no reconocemos ni valoramos, pero que significa uno de los mayores logros que hemos conseguido como nación. Tenemos un sólido sistema educativo nacional del que estamos orgullosos. Un sistema que ha tenido grandes hitos en estos 100 años de historia. La creación de la Secretaría, las misiones culturales, las normales, la educación socialista, los libros de texto gratuitos, el muralismo, la creación del Politécnico Nacional, las escuelas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos logros han sido posibles gracias a esta institución centenaria y ejemplar, la Secretaría de Educación Pública.
Sin ellas, sin todas y todos quienes han trabajado en ella desde que se creó y hasta nuestros días, no tendríamos esta educación nacional que ha permitido que nuestro país avance, que produzca, que haga ciencia, tecnología, arte, deporte, que nos integre, que nos identifique, que nos una. Y no sería posible sin el esfuerzo, sin el compromiso y vocación de miles, de millones de maestras y maestros de todos los niveles educativos, que son quienes nos han formado, nos han enseñado lo que sabemos, nos han permitido desarrollarnos como personas y contribuir con nuestra comunidad, con nuestro país. Desde luego, todavía tenemos carencias y problemas que no hemos resuelto. Hay todavía un fuerte rezago educativo, una desigualdad entre las regiones, entre las escuelas urbanas y las rurales e indígenas. Las escuelas multigrado, las telesecundarias, siguen con recursos muy precarios y todavía no hemos sido capaces de impedir que muchas niñas y niños, que muchas y muchos jóvenes dejen la escuela porque sus condiciones de pobreza hacen que tengan que ayudar a sus familias. Y nos hace falta superar aún la catástrofe educativa que provocó la pandemia, que hizo que aumentaran aún más estas desigualdades. Pero estoy seguro de que seremos capaces de superar estos obstáculos como hemos resuelto muchos otros durante estos 100 años. Esta es una gran celebración. Estamos muy orgullosos de nuestra Secretaría de Educación Pública, del trabajo de las 2 mujeres que la han dirigido en estos últimos años, de nuestras maestras, de nuestros maestros, de nuestras niñas y niños, adolescentes, personas mayores, autoridades educativas, empleadas y empleados. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, director. Es momento de escuchar las palabras de Ana Laura Gallardo Gutiérrez, en representación de las y los autores que participaron en el libro Secretaría de Educación Pública, 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, tanto a participar en el libro como a presentar algunos de sus elementos centrales. Yo agradezco mucho estar sentada aquí con todas las personalidades que nos han permitido de alguna forma plasmar en este libro diversas perspectivas, posturas distintas y muchas veces en tensión respecto a esta revisión de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, que yo creo que para mí es uno de los elementos más valiosos. Agradezco también al equipo de la Subsecretaría de Educación Superior el haber coordinado esta obra. Como seguramente ustedes ya se han dado cuenta en el libro, este se organiza en 6 grandes capítulos e intenta hacer una línea de tiempo sobre estos 100 años, comenzando justamente con estos debates que ya lo comentaba el doctor Ávila respecto a las bases y al debate en el Congreso Constituyente en torno al tercero constitucional. Y esas bases de alguna manera hasta hoy en día nos convocan, nos activa en el sentido justamente de repensar estos 100 años. En ese sentido, el capítulo 2 presenta elementos centrales en torno básicamente al inicio de la Secretaría y por lo tanto o de manera consustancial a la creación del sistema educativo que ya venía desde la reforma con Benito Juárez, quien al establecer las 2 primeras grandes asignaturas nacionales, las asignaturas de Historia de México y de Civismo, pues inaugura justamente el esfuerzo nacional de este sistema. En este 2 capítulo se abordan elementos muy interesantes sobre el proyecto de creación de la Secretaría, sobre la obra misma de Vasconcelos en su relación con la misma Universidad Nacional y por supuesto con toda la empresa que significó el echar a andar un sistema como el que ahora tenemos.
En el capítulo 3 se hace un pequeño énfasis, un acercamiento al muralismo en la Secretaría de Educación Pública, que muestra desde mi punto de vista el énfasis en el nacionalismo como base filosófica, base diríamos ahora ontoepistémica sobre la cual se construyó el sistema educativo nacional y que evidentemente en el muralismo alcanza su máximo esplendor en los murales en la misma Secretaría y evidentemente en otras grandes obras como el Arrediva Palacio sobre la historia de México, la misma idea de Vasconcelos sobre el destino ineluctable de la nación que era justamente el mestizaje como ideología del nacionalismo o consustancial al nacionalismo. Después en el capítulo 4 se avanza, digamos, en el tiempo con la consolidación del sistema educativo para justamente abordar tópicos respecto a la educación socialista, en el caso de Lázaro Cárdenas, y de cómo estos elementos sobre lo popular reorganizan el discurso y los sentidos. De alguna forma, en la consolidación del sistema educativo, pues empezamos justamente a ver la fuerza de las escuelas normales rurales y por supuesto también de múltiples actores que justamente están en la base de esa construcción del sistema educativo nacional, pero que fueron planteados como la diferencia. Es decir, las mujeres, las infancias, los pueblos originarios, afrodescendientes, vistos justamente como los sujetos a los que había que integrar a ese modelo nacional y evidentemente las consecuencias que eso ha tenido a la luz de estos 100 años. También otros sujetos que están considerados en el capítulo 5 al hablar de la ampliación del sistema educativo, que es este gran momento de desarrollo, de masificación del sistema, de expansión del sistema, en donde justamente se abordan tópicos referentes a la educación de adultos, de personas adultas, se analizan ya específicamente o se empiezan a analizar ciertos efectos de este nacionalismo fundante, como lo es los procesos de castellanización, las cuestiones en torno al nacimiento de los sindicatos y de cómo estos elementos van dando sentido justamente a la historia de la educación mexicana. En el capítulo 6, referido a las décadas recientes, se abordan elementos referentes, análisis puntuales en torno, por ejemplo, a la participación de las mujeres, tanto como docentes como alumnas, y cómo están o no representadas en el sistema educativo nacional. Y también algunos otros referidos a tópicos específicos, como por ejemplo los procesos actuales en torno a la transformación de las escuelas normales, lo que implica la reorganización de la mirada sobre la construcción de sus propios planes y programas de estudio, así como la participación o la necesidad de participar en la formación docente de las maestras y los maestros desde la misma universidad, en la Escuela de Altos Estudios, hoy nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y su participación en esta gran empresa que hoy justamente en el caso de la educación básica adquiere una relevancia sustancial justo por los procesos de transformación. Estos 6 apartados, 6 grandes capítulos que organizan los trabajos de la obra, pues como lo decía yo, nos permiten observar en el tiempo, pero también con distintas miradas, tanto históricas, sociológicas y pedagógicas, la historia de la educación pública en nuestro país. Son posturas que giran en torno a una conversación muy importante que desde mi punto de vista también a lo largo de los distintos capítulos podemos ir centrando o podemos ir mirando desde mi punto de vista hacia el futuro. Es decir, pensar en estos 100 años de la Secretaría de Educación Pública nos deja grandes legados. Ya lo mencionaban las personas que me antecedieron en el sentido de la universalización de la primaria, por ejemplo, la inclusión de las mujeres, la masificación, expansión y con ello la expectativa de lo que llamamos la movilidad social por medio de la educación. Pero también nos dejan estos 100 años grandes retos, haciendo un pequeño ejercicio de esa perspectiva me parece muy interesante reflexionar en torno a algunos tópicos. El primero es la necesidad de conservar el legado de lo público, entender la educación como un derecho. Y a partir de esa postura, de esta afirmación,
repensar justamente este carácter a lo largo de 100 años y lo que va a implicar en 100 años más en las sociedades que estamos construyendo, en las sociedades que están emergiendo. Un segundo tópico, me parece a mí, tiene que ver con una discusión fundacional del sistema educativo nuestro, que es justo la tensión entre lo común, lo nacional y lo popular. Y eso instala justo una discusión sobre los sentidos de la educación. Ya se ha dicho también que la educación es inherentemente política. Y allí entonces creo yo que la disputa por los sentidos de la educación en este momento es uno de los temas más acuciantes y por tanto más necesarios de seguir discutiendo. Y esta obra contribuye a ese debate. Instala justamente tensiones, instala polémicas en torno a la misma construcción de la Secretaría por los sentidos de lo que en su momento inicial implicó echar a andar un sistema educativo mexicano y por supuesto los efectos que eso ha tenido y que necesitamos seguir conservando como un legado importante para nuestro país. Por otro lado, tenemos entonces también como retos el reorganizar, el repensar justamente las bases que implicó el sistema educativo en su momento, es decir, la construcción de una identidad, de una ciudadanía nacional frente pues prácticamente a un siglo XIX convulso, lleno digamos de movimientos sociales, de guerras, de intervenciones, de guerras civiles, etcétera, y luego todavía la inauguración del siglo XX con una primera, con la Revolución Mexicana. Todo esto nos permite entender el sentido de esa identidad nacional, de lo que implicó forjar la ciudadanía mexicana y al mismo tiempo, después de 100 años, entonces creo yo que es la pregunta que se instala ahora. ¿Cómo vamos a entender a partir de este momento, con la sociedad que tenemos, esa identidad nacional? Lo nacional, ¿quién lo define y por quién se define? ¿Con qué contenido se define eso que llamamos lo nacional? Y sobre todo si eso es igual a lo común. La construcción por lo común, entonces, en los próximos 100 años, es un debate abierto, es un debate necesario que se complementa con los debates, con la investigación, con la participación de las maestras y los maestros, con la participación de los padres de familia, con un conjunto de miradas que permitan una nueva rearticulación, un nuevo pacto en ese sentido de lo que implicarán estos siguientes 100 años y que, insisto, tendrá que partir de esta base, de este gran legado que es la educación pública mexicana, que nació como un proyecto popular, que ha debatido, que ha polemizado, que ha visto muchas veces menguados esos esfuerzos por lo popular, por lo que implica, digamos, la necesidad de reconocer y de garantizar a la educación como un derecho y no como un bien o como un privilegio. Pues entonces sigamos celebrando estos 100 años, sigamos celebrando, como bien lo decía el doctor, las posibilidades que nos ha permitido el sistema educativo y sobre todo pensemos en el futuro como una oportunidad, como aquella oportunidad que a Vasconcelos le llegó en ese momento como una coyuntura genial y que evidentemente podríamos nosotros aspirar siquiera a emular en algunos de sus elementos centrales. Pues los invitamos a leer la obra, a revisarla, a que este sea un punto de partida para debatir, para seguir conversando, para abrir nuevos canales de comunicación en torno a estos múltiples sentidos de la educación pública mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Ana Laura. Para cerrar este evento, escuchemos el mensaje de nuestra secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Buenos días a todas y a todos. De verdad, da mucho gusto estar aquí por varios motivos. Y el principal es estar con ustedes. Son como abrazos al corazón, como apapachos que uno necesita todo el tiempo. Quiero agradecer a las instituciones que participaron en la producción y edición de esta espléndida obra. Es una espléndida obra por
por su contenido, por sus fotografías, por la dedicación puesta en ella. Es una obra que todos deberíamos de revisar. Secretaría de Educación Pública, 100 años. Específicamente vamos a agradecer a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la Secretaría de Educación Pública, el conjunto de la Secretaría que me honro en dirigir. A los compañeros y compañeras que generosamente nos compartieron sus conocimientos y escribieron en los 6 capítulos que ya nos han informado que conforman esta magna obra. Gracias, Felipe Arturo Ávila Espinosa, a Luciano Concheiro, a Javier García Diego Dantán, Guillermina Guadarrama Peña, Irene Ernest Reis, Renato González Melo, Julia Salazar Sotelo, Belinda Arteaga Castillo, Ana Laura Gallardo Gutiérrez, Max Calvillo Velasco, Carmen Campero Cuenca, Gloria Hernández Flores, Ana María Méndez Puga, Joaquín Lozano Trejo, Jalier Arnulfo Morales Dueñas, José Manuel Martínez Escobedo, Jorge Cázares Torres, Sergio Ortiz Briano, Mario Chávez Campos, Raquel Díaz Galván, Oresta López Pérez y María de Lourdes Alvarado. Gracias por sus aportaciones. Como todas las tareas relevantes, la aportación de estos autores da cuenta de la importancia de algo que hemos estado reivindicando permanentemente, el trabajo colectivo. ¿Qué es ese trabajo colectivo y trabajo en equipo que potencia exponencialmente el valor de una experiencia documentada? Ellas y ellos nos transportan a numerosos episodios de estos 100 años de historia de la educación pública. Narran el debate, la redacción y aprobación del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en el año de 1917, las circunstancias en las que se decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública a partir del 25 de julio de 1921 y su publicación el 3 de octubre de 1921 en el Diario Oficial de la Federación. En este libro que hoy presentamos se incluye desde el nombramiento de José Vasconcelos como primer secretario y su legado, la elección del edificio sede, la decisión de darle un sentido histórico y político en favor del pueblo a los muros de la Secretaría de Educación Pública y, en consecuencia, la invitación y participación a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro y Raúl Anguiano, grandes muralistas que plasmaron con sus obras un gran significado histórico en dicha sede. Hoy, lugar visitado por muchos. Quienes no lo han hecho, los invitamos a recorrer los pasillos del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública. Quienes ya lo hicieron, vale la pena regresar a ellos. Se siente, se disfruta, se presenta la energía que da ese propio edificio. En este libro se abordan temas como la consolidación del sistema educativo en el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, entre los años de 1934 y 1940, la ampliación y evolución del sistema educativo, la importancia de la educación rural, las escuelas normales y el Instituto Politécnico Nacional. Yo tenía previsto hacer alguna relación histórica, pero me voy a saltar porque ya hablaron aquí ellos de las diferentes etapas, todos los que me acompañan aquí en el Presidium, pero me quiero dirigir a ustedes y comentarles lo que nuestro gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, ha realizado en el trabajo de educación, un trabajo profundo y contundente para la revalorización de las maestras y los maestros. Reconocemos su compromiso, su vocación y su trabajo cotidiano en las aulas, en las escuelas, en las comunidades. Por ello, además de la justicia laboral que representa la basificación de 890,000 docentes en esta administración, también asignamos un papel relevante a su autonomía profesional, 890,000.
Se dice fácil, pero eso es justicia laboral. Sí. Otro de los grandes aportes de esta administración a la educación es el plan de estudios y los nuevos programas de educación básica y también en educación media superior y superior, incluyendo la formación de maestras y maestros que se incorporan de manera transversal y para la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la igualdad de género, la inclusión, la interculturalidad crítica, la promoción de la vida saludable y las culturas de paz y no violencias. Me voy a referir particularmente a los nuevos libros de texto gratuitos, a propósito de que niñas, niños y adolescentes de todo el país los tendrán muy pronto en sus manos, el 28 de agosto. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México y que va en concordancia con uno de los principales objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación. Aquí les presento solo un ejemplar de esos libros. Cada alumno contará con 5 en sus manos, para ellos específicamente, el proyecto de aula, el proyecto de escuela y el proyecto comunitario. Estos libros los tendrán los alumnos en sus escritorios en el inicio del ciclo escolar siguiente. Tendrán también el libro de múltiples lenguajes y el libro de nuestros saberes. Y a partir de cuarto grado contarán con un atlas de México y el mundo y el libro de México, Grandeza y Diversidad. Ellos estarán con esos libros. Y hay un libro especial para maestros, exclusivamente para los maestros y maestras, que se llama un libro sin recetas para las maestras y los maestros. Estos son para los alumnos, este es para el maestro. Estos libros son el resultado del trabajo solidario de miles y miles de maestros y maestras que hemos llamado innovadores. Maestros innovadores, maestras innovadoras. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, entre maestros y maestras. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad a través de diferentes campos formativos. 4. Saberes y pensamiento científico, lenguajes, ética, naturaleza y sociedades y del humano y lo comunitario. En estos 4 campos formativos se encuentran las ciencias naturales, las matemáticas, la historia, el civismo, la geografía, el español, las lenguas indígenas, el inglés, por supuesto las artes, porque en la vida cotidiana los conocimientos no están fragmentados, están integrados. Eso es lo que pretendemos en estos libros de texto gratuito. Es un conocimiento integrado. Y estamos muy contentos y contentas porque son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros. Estamos felices porque las niñas, los niños y los adolescentes te harán aprender desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, diversidad, justicia social, inclusión. Todos ustedes y las madres y padres de familia pueden estar seguros que así es como estamos impulsando la educación en esta cuarta transformación. De los trabajos que hemos realizado, otro elemento a destacar es la inversión que se ha hecho en la educación superior y tenemos las universidades para el bienestar Benito Juárez, que son a fines de año tendremos que tener 200, están las universidades interculturales, que están pensando en transformar la vida de millones de jóvenes, en acercar la educación superior a sus lugares de origen.
El programa de becas para el bienestar Benito Juárez, que apoya a más de 12 millones de estudiantes de educación básica y fundamentalmente media superior, pero ayuda a fortalecer algo fundamental, la permanencia de los estudiantes, a disminuir el abandono escolar y a propiciar el regreso de quienes habían dejado la escuela. Y eso está confirmado con datos. En educación media superior podemos decirlo, estamos combatiendo el abandono escolar y estamos fortaleciendo la terminación de los estudios de media superior para ingresar a superior. Otro de los programas es el programa de La Escuela es Nuestra, que promueve la participación de la comunidad escolar con la conformación de los comités escolares de administración participativa, donde se pretende que estos comités, padres, madres de familia, en coordinación con maestros y maestras, decidan cómo aprovechar el recurso en cada plantel escolar, con el fin de dignificar las condiciones de los espacios educativos públicos en beneficio de niñas, niños y adolescentes, y también refuercen el tejido escolar y constituyen un ejercicio de democracia participativa, lo cual es muy importante y les podemos decir que ahorita hemos apoyado más de 120,000 escuelas en todo el país de educación básica. Son números importantes que tienen que ver con cuál es el objetivo de la Cuarta Transformación en Educación. Tenemos esos grandes proyectos que estamos llevando a territorio, que estamos participando y estamos impulsando en cada una de las escuelas de educación pública. Por eso, el libro que presentamos, la Secretaría de Educación Pública 100 años, aunque ahora ya estamos a punto de cumplir 102 años, ¿sí? Y ayudará a comprender de mejor manera la educación y su legado manifiesto en la construcción de la nación, a partir de la escuela rural, la educación indígena, la importancia de las normales, la educación de las personas adultas y el papel de las mujeres maestras, entre otros. ¿Sí? Como toda obra escrita, no está acabada. Y no digo que se trate de un texto incompleto, simplemente el proyecto transformador de este gobierno abre nuevas vetas de análisis, porque en poco tiempo, en distintos ámbitos y en el educativo en particular, no es la excepción, se han realizado profundos cambios en el país y nos corresponde documentarlos. Así que es bienvenido quien o quienes tengan el interés de continuar con esta colaboración. Dejemos por escrito fundamentado todo lo que hemos hecho para transformar nuestro país. Agradezco infinitamente las acertadas palabras de Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, en la introducción del libro y las expresadas en esta presentación, y bienvenida. Muchas gracias. Siempre nos regalas inteligentes reflexiones. A Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, gracias por los puntuales comentarios que realiza sobre la historia de la educación en esta obra. También valoro mucho el trabajo de las coordinadoras generales y coordinadores que colaboraron y a todas las personas que a través de sus aportaciones hicieron posible este texto. Agradezco a los que están aquí presentes, invitados especiales, a las rectoras y los rectores, a los directores de medios públicos, al senador Héctor Vasconcelos. Y de manera muy especial, muy especial, agradezco la presencia de nuestra gobernadora electa del Estado de México. Y digo nuestra porque es una representación del esfuerzo que tenemos por hacer que este país cada vez exista más la justicia social. Gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez. Por estar aquí y por el trabajo que se realizó durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública. Nos dejó un camino difícil de cubrir, pero ahí estamos, tratando de hacer el mejor esfuerzo. De verdad, con todo cariño, con todo aprecio y reconocimiento, un abrazo. Gracias. Gracias.
Seguiremos trabajando incansablemente para consolidar el gran proyecto de nación encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la educación tiene relevancia histórica para forjar la nación que somos, pero sobre todo la patria que queremos ser, soberana, justa, humana y democrática. Muchas gracias. Le agradecemos a la Secretaria de Educación Pública. Finalmente, solicitamos a las maestras y maestros que participaron como autores de este libro, Secretaría de Educación Pública 100 años, acompañar a las y los integrantes del Presidium para tomar la fotografía oficial. Adelante. Mientras ellos toman lugar, el libro lo podrán descargar en http://cep.gov.mx/libro CEP 100. Listo. Muchas gracias. Es así como terminamos este evento de la presentación del libro Secretaría de Educación Pública, 100 años. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.